Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Bueno, la invocación al Espíritu Santo de la que hablamos ayer. Dice que rezar cantando es como rezar dos veces. Bueno, pues capítulo 7 o lección 7, la redención y la salvación de Cristo. Es un tema muy concreto, pero que nos tiene que quedar muy claro, es muy cortito. Es más, puede llegar al punto de que alguien confunda si la redención y la salvación es lo mismo. Pero no lo es. Pero este tema, como tantos otros, requiere de que nos centremos en esa línea del horizonte, ¿no? Donde parece que se unen el cielo y la tierra. Es ahí donde se unen realmente, es en nuestros corazones, ¿no? Y es a lo que apelo ahora mismo, a que hagan, ¿no? Y que hagamos los dos, ¿no? Que veamos esto realmente desde el corazón. Porque verlo solo desde la cabeza es muy complicado. Es muy complicado. De hecho, creo que fue el jueves de esta semana, te lo estuve comentando, ¿no? Ayer, ¿no? El jueves de esta semana, el Evangelio de Tomás, ¿no? Como el Señor se presenta a sus discípulos después de la resurrección y no está Tomás con ellos. Y Tomás después se presenta y al cabo de unos días, se presenta con ellos y le dice a los discípulos: oye, el Señor se ha presentado aquí, ha resucitado. Y Tomás, muy incrédulo, pues le dice a todos sus compañeros, a todos sus amigos, a sus hermanos, que no se lo cree, básicamente. Como decía el cura al que fui a misa yo en la homilía, decía que Tomás, como nosotros, no ve lo que ve, o sea, cree, mejor dicho, perdón, lo que puede ver, lo que puede tocar, ¿no? Esa es la manera de entender racional, ¿no? Y es que somos gente muy racional, es así, es que lo necesitamos, no podemos dejar de serlo para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana, y menos mal que lo somos. Hay gente que son ya no irracionales, sino animales, ¿eh? Pero las verdades de fe se tienen que entender con la razón, por supuesto, pero se tienen que entender con el corazón, porque como pasa en esta historia que se cuenta en el Evangelio, en ese acontecimiento que narra el Evangelio real, a los 8 días se presentó de nuevo en medio de ellos el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, diciendo las palabras paz a vosotros. Ya profundizaremos también en eso. Y estando Tomás, le dice: Tomás, toma mi mano, ¿no? Meta aquí tu dedo y toma mi costado y meta aquí tu mano, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, cuando ve al Señor, ¿no?, lo que dice: Señor mío y Dios mío. O sea, cuando ves presente a Cristo resucitado, es cuando lo reconoce como Dios. No hicieron falta, no fueron necesarios, digamos, esos 3 años que estuvo con él, ¿no? Los milagros que contempló, ¿no? Los acontecimientos, todo lo que vio, ¿no? Estuvo allí cuando se multiplicaron los panes y los peces, cuando le dio la vista al ciego, a muchos ciegos, resucitó a la hija de Jairo, a tantísimas cosas que se narran en el Evangelio de los grandes milagros, que es una de las cosas que muestran la divinidad de Cristo, sus milagros. Pero no fue necesario eso, tuvo que verlo resucitado, fíjate. Señor mío y Dios mío, ¿no? Qué racionales somos, ¿no? Y qué bonito sería decir eso, ¿no?, con nuestro corazón.
reconocer al Señor, a Cristo, Señor mío y Dios mío. Eso va a ser el final de este tema, porque de eso depende la salvación. Vamos a hablar de la redención, pero la salvación depende de que creamos eso, de que creamos en Cristo. Cristo ha podido venir a redimirnos, ha podido dar su sangre para redimirnos, pero si nosotros no creemos en Él, pues no podremos salvarnos. Me explico, por eso ahí está ya la diferencia, y por eso ya lo anticipo, ¿no? Eso es así. Por lo tanto, esta imagen solo la he puesto para que veamos ese horizonte y esa línea del corazón donde se une el cielo y la tierra, para que seamos capaces de contemplar esto, que esa imagen que también tenemos allí en nuestra parroquia, en San Juan Pablo II, de Antonio Agudo, una de las estaciones del misterio, donde se ve como esa persona, no sabemos si es un esclavo, esa persona está clavando a Cristo en la cruz. Y esa es la imagen que vamos a usar hoy, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene todo eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene ese dolor, ¿no? Ese sufrimiento, ¿no? ¿Se podría haber hecho de otra forma? Sí, podría haberse encontrado otros medios. Desde el punto de vista racional, pues claro que sí. Por eso te he hecho esa preparación, esa introducción antes, ¿no? Porque eso trasciende la razón. Eso tiene que ver desde el corazón iluminado por la fe. Solo se puede ver desde el corazón, realmente. Igual que solo se puede entender el sufrimiento desde ahí, también. Desde el corazón solo se puede entender el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, el padecimiento, todo ese tipo de cosas solo se puede entender desde el corazón. Desde la cabeza es lo más irracional del mundo. Y si no lo entendemos desde el corazón, pues solo desde la cabeza lo que nos va a llevar a sufrir y a alejarnos de Dios, realmente. Bien, la redención realmente, como ya te comenté, redimir significa recuperar algo que estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros, desde el pecado original, que es lo que vimos en el capítulo anterior, ¿no? Pero desde ese pecado original ya estamos condicionados. Estamos condicionados, digamos, a elegir realmente entre bien y el mal, y podemos elegir el mal. ¿Qué significa realmente elegir el mal? Pues eso es lo que denominamos realmente el pecado. El pecado es romper con Dios en nuestras acciones, desde las más livianas a las más graves que pueda haber. El pecado es una ruptura, vamos rompiendo nuestra relación con Dios. Y lo rompemos de muchísimas formas, ya lo veremos, ¿no? más adelante, pero es una actitud de ruptura, a lo que es Dios, a nuestra relación y sobre todo al amor que Él nos tiene, ¿vale? Es una ruptura a su amor, con hechos, son hechos realmente, hechos que pueden ser pensamientos, que pueden ser deseos, que pueden ser, o sea, realmente es todo lo que surge de nuestro corazón. En el corazón es de donde surgen todas las inclinaciones, tanto positivas como negativas. O sea, y de hecho, cuando seamos juzgados, seremos juzgados por eso, por lo que hay en nuestro corazón, por los hechos de amor realmente, o ese vacío que hemos generado, por nuestro egoísmo, por nuestro ego, ¿sabes? Por todo ese tipo de acciones que harán que o nos llenemos de Dios o nos vaciemos de Él. Y cuando nos vaciamos de Dios, pues eso lo vamos llenando pues de multitud de cosas. Eso ya lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Pero vamos a centrar un poco de lo que es el concepto de redención. O sea, ir pecando significa, de alguna manera, ir adquiriendo como una especie de deuda, ¿no? O sea, tú cada vez estás ofendiendo más a Dios. Tú imagínate que Dios es como un artista, ¿no? Ya genera un cuadro, ¿no? Una obra maestra, ¿no? Imagínate, ¿no? El Picasso, ¿no? El Picasso. Y ahora cojo yo y llego allí y destrozo el Picasso. Al primero que estoy ofendiendo, lo destrozo, literalmente, ¿vale? Le meto fuego. Imagínate, le meto fuego.
Bueno, primero que estoy ofendiendo realmente es al pintor, porque eso es su obra, ¿no? ¿Cómo puedo yo restituir esa obra? ¿Yo tengo capacidad de generar un Picasso nuevo? No. Solo Dios mismo podría hacer una obra como Él ha creado, ¿me explico? O sea, solo Picasso podría de alguna manera rehacer ese Guernica, porque es el creador de esa obra. Pero el daño que yo he hecho es mucho mayor de lo que realmente yo puedo recuperar o puedo rehacer, ¿no? En ese concepto, pues eso tenemos que traducirlo, digamos, al lenguaje del amor, ¿no? Porque Dios realmente es nuestro Padre. O sea, hay una frase de Santo Tomás que dice que ofende a Dios todo lo que destruye al hombre. O sea, cada acción que yo voy haciendo que va en contra de la criatura que somos nosotros, la naturaleza también, todo lo que va en contra de todo eso, va en contra realmente de Dios. Y eso va sumando, sumando por cada uno de nosotros en nuestra vida y en nuestra trayectoria y por cada uno de los hombres. Pues imagínate, si eso lo cuantificáramos, cuánta deuda tendríamos, ¿no? ¿Cómo podríamos ser recuperados, no? Pues solo Dios podría recuperar esa deuda. ¿Cómo decir? ¿Cómo cuantificarlo? Imagínate que son 10.000 millones de trillones de euros. Nadie tiene ese dinero, ¿no? Si tuviéramos que pagarle a Dios. Pero Dios mismo podría decir, no te preocupes que yo pongo el dinero aquí y lo pongo por ti. Esa es la redención. Eso significa la redención. O sea, Dios mismo se hace hombre, ¿vale? Para presentar una ofensa a Dios, presentar, digamos, una ofrenda de el mismo calibre del daño hecho. A ser Dios lo que es amor puro, bondad infinita, el daño que se le hace es inmenso, es infinito, siendo nosotros unas pobres criaturas. Entonces, para que Dios nos recupere, para que sigamos teniendo la posibilidad de estar en su cercanía, en su amistad, a vivir en su amor, a vivir con Él, es necesario que eso sea resuelto de alguna manera, que alguien venga y nos diga, le diga a Dios, oye, yo pago la deuda de todos estos hombres. Y hombre, ¿qué pasa? Pues que Dios se hace hombre. Dios es el Hijo del hombre por eso, precisamente. Él mismo se define, yo soy el Hijo del hombre. ¿Quién decís que es el Hijo del hombre? Lo dice Jesucristo muchísimas veces en la Escritura, y es por eso, porque se identifica como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Viene aquí por nuestra causa, viene porque nos ama. Es el fruto del amor de Dios por los hombres. Fíjate qué cosa más bonita, ¿no? Y llega a la tierra, se hace hombre, nace de una virgen, de una niña, en el lugar más humilde, con una vida humilde, una vida trabajadora, obrera, y hasta que llega ese momento en el que pasa de esa vida oculta, de esa vida de esos 30 años, que está con sus padres, como uno más de una familia normal de aquella época, judía, hasta que ya a los 30 años pues ya empieza su vida pública, empieza a predicar y empieza a hablar de lo que es el reino de Dios, que ya hablaremos de él, de lo que es la salvación, de lo que es la redención, de lo que es el comportamiento, de lo que es realmente cómo debemos vivir según un hijo de Dios. Para nosotros es muy importante, porque para nosotros es vivir como cristianos, porque seguimos ese modo que Él nos presenta, ese modo que nos presenta Él de vida. Cuando hablas de las bienaventuranzas, cuando hablas de no juzgar, cómo seremos juzgados, nos hablas de la realidad del cielo, de la tierra, de la realidad que nos rodea. Y eso mismo es lo que interpreta un cristiano pues en su día a día, en su momento, en sus circunstancias, con sus amigos, con su familia, con su jefe, con su trabajo, con todo, en su momento actual. Y eso es lo que la Iglesia nos ayuda a hacer también, ¿no? Pero
O sea, eso es lo que quiero que entiendas un poco, que hasta es Cristo, o sea, Dios mismo, ya hemos entendido lo que es la Santísima Trinidad, el que se hace hombre, el que vive como nosotros, el que nos muestra el camino, se hace con nosotros para que veamos así es como hay que vivir, así es como hay que tratar al prójimo, así es como hay que entender la tentación, así es como hay que entender realmente la vida, hay que entender absolutamente todo, a los amigos, lo vemos en su vida, de una manera real, no es algo teórico. Y lo vemos hasta el punto en el que él llega a mostrarnos su corazón abierto, ¿no? Ese corazón de Cristo, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? En todas sus acciones, movido, Cristo se mueve por el amor, ¿eh? Y en ese movimiento llega hasta el punto que vemos aquí, en esta imagen, ¿no? Que es el sacrificio, es todo lo que el pueblo judío había estado, Dios, había ido preparando al pueblo judío en torno pues a lo que era el sacrificio de un cordero, el sacrificio de ofensa a Dios, por las ofensas a Dios, que se hacía en la Pascua, que se hacía durante miles de años. Al final todo se convertía en una tradición en la que la primera luna de primavera se sacrificaba el cordero con una serie de condiciones, y todo eso son las profecías que iban preparando ese momento que tú ves ahí, ese cordero que fue en ese momento de la Pascua. Cristo es el cordero, Cristo es el cordero hecho hombre, hecho persona, es Dios mismo hecho sacrificio, fíjate, y ahí entrega hasta la última gota de su sangre, y lo entrega por nosotros, ¿no? Y de esa manera nos redime, nos recupera, hace nueva todas las cosas. Dios hace nueva todas las cosas, Dios hace que eso que se ve ahí, que parece que sea algo tan burdo, tan abominable como es una crucifixión, sea nuestra salvación, que esa muerte se acabe convirtiendo en vida. A eso me refiero con que se hagan nuevas todas las cosas. Dios hace nuevo absolutamente todo, pero lo hace ahí, lo hizo ahí, y lo hace en tu corazón. O sea, fíjate, o sea, es que lo hace en nuestros corazones. Dios nos transforma para ser otra persona. Eso, morir en la cruz, es morir en el pecado, es matar el pecado en nosotros, es matar esa constante intención y voluntad hacia dar las pardas a Dios en tantísimas cosas que ocurren, en tantísimas circunstancias, en el día a día, en omisión y en acción y en cosas que sabes que Dios te pide que las hagas, y al final, por pereza, por otra serie de cosas, dejas de hacerlas. Eso es el pecado de omisión también. O sea, cosas que tú ves, que tu corazón te está diciendo, Dios, debes hacer esto. Hay una persona necesitada, ayúdalo. No, huye de tu pereza. Levanta el culo del sofá. Quítate esto y dale un poquito más a este. ¿Ves que lo necesita? Y que conste que nadie es santo, ni nadie. Te digo la realidad de lo que hay, porque a mí me pasa igual que a todos los seres humanos del mundo. Dios asume eso, y lo que quiere es que luchemos, y en esa lucha crezcamos, nos transformemos, seamos nuevos, haya vida en nosotros. Vivir en Cristo es vivir realmente. Fuera de Cristo estamos muertos, somos cadáveres andantes, auténticos cadáveres andantes, quizás muy racionales, con muchísimos títulos y muchísima sabiduría humana, pero con cero sabiduría del corazón. La sabiduría del corazón es la sabiduría del amor de Dios, que es la que nosotros tenemos que cultivar, que es la que nosotros tenemos que crecer. El culmen de la redención realmente es ese sacrificio en la cruz de Cristo, donde Cristo entrega toda su sangre, la entrega de una manera que es mostrándonos realmente el sacrificio como medio
como medio para alcanzar realmente el fin por el que él había venido al mundo. ¿Ves? Y ese medio significa que para nosotros el sacrificio, las dificultades, las enfermedades, las contradicciones, todo eso son también un medio para nosotros para redimirnos también, para corredimirnos, si es posible, para ser corredentores. Corredentores es unirnos a Cristo en ese momento, en las cosas más tontas que te puedes imaginar, en las cosas más tontas que te puedes imaginar, en las apetencias que sabemos que realmente no suponen nada, que es un capricho, cosas que tienen que ver con la pereza, que tienen que ver con tal, y que renunciamos a ellas, en casos así, de esas características. Pero hay quien está también metido en una cama, con una enfermedad grave, o una enfermedad que le impide moverse, y la gente cree que una persona que está en esas circunstancias, hay gente que piensa que no se merece vivir, o gente que piensa que eso, ¿para qué sirve eso? ¿Qué sentido? Pues el sentido que tiene que esa persona está con Cristo ahí. Fíjate el valor, ¿no?, que tiene eso, ¿no? Como visto desde el corazón, no lo veas con la cabeza, fíjate. Vamos a verlo desde el corazón, eso. Una persona unida con Cristo en el acto de redención, de salvación de todo el mundo. ¡Qué bestia! ¿Hay algo más potente que eso? ¿Hay algo más bonito? Por eso solo desde la cruz tiene sentido, pues, la enfermedad, el dolor, el sacrificio, todo lo que te he comentado, todo lo que para nosotros normalmente son las contrariedades de la vida. Y no te quepa la menor duda, o sea, cada uno tenemos una contrariedad, y cada uno tiene una tara, unas tendencias negativas de un tipo, de otro. Cada uno tenemos una cruz hecho a nuestra medida, exactamente a nuestra medida, con la forma de nuestro hombro, ahí está, que encaja perfectamente ahí. ¿Que duele? Sí. ¿Que molesta? También. Pero que si nos la cambiamos por otro, nos molestaría muchísimo más, porque no es la nuestra. Y Dios hace esa cruz a medida porque nos ama. Porque sabe que esa cruz es en nuestro medio, realmente, para estar con Él. Ahora, o sea, ahora y después, en la resurrección. Porque ahora es parte de la construcción de lo que es su reino, de lo que es el reino de Dios, que tiene que empezar a fabricarse aquí. Se fabrica en los corazones de los cristianos, de las personas de buena voluntad, que dejan al Espíritu Santo actuar. Así es como se construye el reino de Dios. Imagínate que actuáramos como Dios quiere, como Dios quiere realmente que actuáramos. Pues realmente esto sería un mundo de paz. No habría hambre, no habría guerra. Sería el reino de Dios ya aquí con nosotros. Lamentablemente la libertad existe. Lamentablemente digo porque, bueno, porque fruto de eso vivimos en un mundo con tantísimo vacío de Dios, ¿no? Que es lo que hay, es un vacío de Dios. Entonces, bueno, esa es este tema solo va de eso, de profundizar en ese hecho que es la redención, de cómo el hombre no podía salvarse solo, sino que necesitaba que Dios mismo se hiciera hombre, que en Cristo hemos sido salvados, y que al final la salvación es un don, o sea, es algo que tenemos, que podemos abrazar o no. O sea, es como, yo que sé, es como quien tiene don para la música, y no lo explota, y bueno, para la música te pongo un ejemplo, ¿no? Porque al final hace falta tiempo, pero hay mucha gente que tiene dones, bueno, y por las circunstancias ya no la acabas explotando. Nacemos con una serie de dones, de gracia, y hay dones que se nos dan también,
de manera externa. Es como si nos regalaran 1.000.000 de euros, pero solo simplemente tenemos que ir a, no sé, al pico más alto de Grazalema a por él, ¿no? Te puedo asegurar que por ese 1.000.000 de euros la mayoría de la gente subiría al pico más alto de Grazalema andando de donde estuviera en España, ¿no? En cambio tenemos el don de la redención que nos lleva a la salvación de Cristo, a la salvación. Y para adquirir esa salvación lo único que tenemos que hacer es orientar nuestro corazón a Dios. Yo creo en ti. Y decir lo mismo que dijo Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Con el corazón, ¿sabes? Con el corazón, desde lo más profundo: Señor mío y Dios mío. O sea, eres mi Dios. Te reconozco como Dios. Soy cristiano, ¿vale? Cuando yo te reconozco como Dios, reconozco lo que tú has hecho, me convierto en tu seguidor. Quiero seguirte. Quiero orientar mi vida a Dios, no estar nunca de espalda. Siempre tener a Dios, poder ver a Dios a la cara, ¿eh? Porque voy llevando mis acciones a lo recto, a lo propio, a lo que Él quiere, para lo que Él me ha hecho. Eso es de cara a Dios. Creo que es el decálogo de los 10 mandamientos, lo más básico. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y como eso, y amarás al prójimo como a ti mismo, que es lo que se resume de eso. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Se resume todo en esa frase. Bueno, eso lo veremos también, profundizaremos bastante en esa maravilla, ¿vale? Y poco más. Pero ves qué difícil es ver esto desde la cabeza, ¿eh? Qué difícil es ver esa imagen de una persona clavando a alguien, ¿eh? ¿Eso para qué? ¿Qué sentido tiene todo eso? Si no se ve desde el corazón, ¿no? Si no se ve desde el amor de Dios, de que el amor, de cómo Dios te quiere, ¿no? Y verlo como Dios, como padre, ¿no? Un padre que quiere a sus hijos, a sus criaturas, a nosotros, ¿no? Y que es capaz de todo para recuperarlo. Lo hablamos ayer en la parábola del hijo pródigo. Bueno, ya lo veremos más adelante, ¿no? Cuando estuvimos hablando, ¿no? Pero es capaz de todo, da igual lo que haga tu hijo. Un padre que ama a sus hijos, da igual lo que hagan sus hijos, está ahí para abrazarlo. Y hace lo que sea para que su hijo esté bien, para que su hijo esté con él, en él. Ese concepto, eso es Dios. No hay que irse por otra serie de cosas. Dios todopoderoso, amor puro, que se hace hombre y que para reconducir toda nuestro pecado, para reconducir toda la desviación de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de toda nuestra genealogía, de todos nuestros antecesores, nosotros mismos, los que vendrán después. Para reconducir todo eso, todo ese mal, es capaz de darle la vuelta y encima hacerlo de un modo en el que te está marcando el camino de tu propia liberación. Yo he venido aquí para morir por ti. Voy a morir por ti. ¿Qué eres capaz? ¿Eres capaz tú de morir por tu hermano? ¿Eres capaz tú de morir por tu mujer, por tu hijo, por tu compañero? ¿Eres capaz? ¿De qué eres capaz? Yo he dado la vida por ti. ¿Tú eres capaz de dar la vida? O por lo menos 10 minutos de tu tiempo. Es la vida, ¿eh? El tiempo es la vida. En pequeña medida. ¿Ves? En la profundidad que tiene eso, visto desde el corazón, ¿eh? Es bestial. Es alucinante, porque eso es lo que nos pide. Dios ha muerto en la cruz por nosotros. Normalmente no va a hacer falta que muramos en la cruz por los demás. Va a hacer falta simplemente que renunciemos a un poquito a lo que nos gusta, para hacer eso que no nos apetece tanto, o que
de lo que no tenemos tanta tendencia, o que no nos pide tanto la apetencia, pero que es por los demás. Y eso realmente es lo que nos va a hacer grande, fíjate. Salir del ego, del yo. Y pensar más en los demás, poner nuestro corazón en los demás, los que nos rodean. Eso es lo que hace que crezca lo que tiene que crecer en nosotros, que es nuestro corazón. Ese que está en esa línea del horizonte, donde se parece que se une el cielo y la tierra. Pero estas son las verdades de fe, y esta es la fe vivida que nos va a llevar realmente a que ese corazón sea realmente esa conexión entre el cielo y la tierra. Conocerla, profundizarla, paladearla. Porque fíjate lo bonita que es la fe, ¿no? Lo bonito que es realmente cómo Dios nos cuida, ¿no? Cómo Dios nos trata, ¿no? Pero como todo tenemos que, como se dice, la salvación está en reconocerlo, en tener esa voluntad, esa intención. Señor, sí, yo quiero, voy a seguir, voy a tal, ayúdame, ayúdame porque soy un pobrecillo que con muchísimos defectos, y si no con tu ayuda difícilmente lo voy a conseguir. Y bueno, y Dios nos ayuda, nuestra Madre Santa María, la intercesora al final, ¿no? Yo algunas veces pienso en meterte debajo de la falda de tu madre, ¿no? Cuando pasaba algo, y los que no han sido niños buenos no han tenido ese problema. Los que hemos sido un poquito así trastos, rozando la delincuencia, el delito, digamos, aunque ya está todo prescrito, buscar la falda tú de tu madre, debajo de mi madre no va a pasar nada, ¿no? María, nuestra madre. Y hay momentos en los que hay que ir a ella, acudir a ella. María, ayúdame. Madre mía, no me dejes, ¿no? Intercede por mí en esta cuestión, ¿no? Es una vía más, es una vía más. Y si no, bueno, a Dios mismo, ¿no? Lo tenemos ahí, a Cristo, al Espíritu Santo, que está con nosotros, y le pedimos sus dones, nos ayude, que nos ayude a interpretarlo, a interpretar todo lo que hay, que nos dé su sabiduría, la sabiduría del amor, la sabiduría de realmente qué es lo que Dios quiere que haga. ¿Vale? No me enrollo más. ¿Cuánto llevamos? 32 minutos, de lujo. Bueno, nos vemos la lección 8. Ya comentaremos esta, ¿vale? Venga, nos vemos, hasta luego. Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea y el horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, tu corazón es templo, tu fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Su gracia me inunda, su amor me circunda, me lleva en sus brazos, me guía en sus pasos. Camino con fe, aunque no siempre ve. Mi alma inquieta
que el alma redime, donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí en el ahora, en la línea del horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón, cuando vives plenamente tu fe. Espíritu de vida y llena, espíritu de amor, transforma, espíritu de sabiduría, ilumina, espíritu creador, renueva, corazón, cielo y tierra, por tu amor. Horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón, cuando vives plenamente tu fe, cuando vives plenamente tu fe. Espíritu Santo, mececer en nosotros el cielo y la tierra en mi corazón, el cielo y la tierra unidos por amor, unidos por amor.